están allí en Proverbios. Vamos a hablar de la disciplina, vamos a hablar de la inteligencia y vamos a hablar de la valentía. Ya hemos hablado de 4 códigos, hemos hablado de la sabiduría, hemos hablado también de la obediencia, de la fe, y hablamos de la honra el domingo pasado. Hoy vamos a agregar 3 códigos de sabiduría más. Dice la Escritura, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta enseñanza, la ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, que nos des de ese rema que está en la profundidad de tu palabra, Señor, y que hoy, Señor, nuestra vida continúe siendo transformada a través también de esta poderosa enseñanza. Señor, te pido en el nombre de Jesús que todo elemento distractor sea quitado de este lugar, Padre del cielo. Padre, que podamos colocar nuestro celular en silencio o en vibrador, para así, Señor, aún, Padre, colocarlo en modo vuelo nos desconecta de la gente de afuera y nos permite, Señor, recibir con mayor firmeza el mensaje que tu palabra quiere entregarnos en esta mañana. Así que te pedimos, Señor, que todo elemento distractor sea quitado primero de nuestra mente y luego, Señor, de nuestras manos y de este lugar. Y que esta tu palabra cumpla el propósito por el cual tú hoy la envías. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recordemos que hemos hablado de sabiduría, obediencia, fe y honra como los primeros 4 códigos que nos muestra el libro de Proverbios para ser personas que aparte de la sabiduría, también con la sabiduría podamos ser bendecidos. Recordemos que el plan de Dios para con nosotros aquí en la tierra es vivir bajo su bendición, bajo su cobertura de bendición. Y en el cielo es vivir bajo su cobertura de eternidad, vida eterna en Cristo Jesús. De antemano intuimos que toda la Biblia contiene los códigos para una vida productiva, próspera, abundante, pero sobre todo contiene el código más importante, se llama el de la vida eterna. Sin ese código no somos nada. Toda la palabra ha sido diseñada para los hijos de Dios. O sea, recordemos esto, porque a veces nosotros queremos que las personas que no son hijos de Dios lean la palabra, pero resulta que la palabra es un código de sabiduría para los hijos de Dios. Ahora, cuando un simple o un necio se acerca a la palabra, primero tiene que acercarse a Dios, porque si se acerca a Dios, puede recibir de la palabra del Señor. Amén. O sea, yo entiendo que cuando yo no conocía al Señor, la oportunidad que yo tenía de conocer al Señor estaba inicialmente en su gracia, es decir, en que Él se acercara a mí. Y cuando Él se acerca a mí, Él habla a mi vida, yo me arrepiento y en ese proceso yo me comienzo a acercar al Señor. Salvo que Dios esté buscando a alguien, cuando alguien lee la Biblia, nunca la entiende, a menos que tome el hábito de leerla todos los días y el Espíritu Santo se le revele. O sea, yo he conocido personas que en la cárcel, ustedes no sé si se acuerdan que antes la Biblia venía en un papel muy fino, ¿no? Y ese entonces los presos lo tomaban para armar los tabacos de marihuana. Y entonces los predicadores que íbamos a la cárcel le decíamos a los presos: mire, usted va a hacer algo, usted se la va a fumar todita con este papel, ¿cierto? Pero antes de arrancar una página, primero la va a leer. Si hace ese compromiso, le regalamos esto. Entonces lo hacíamos que se pusiera en el compromiso de leer la palabra. Mucha gente se convertía y mucha gente hoy
está en los caminos del Señor precisamente por esa propuesta. Amén. Ahora, hay algo muy importante, y es que la vida eterna es una promesa del Señor. O sea, Él mandó a su Hijo para que nosotros tuviésemos vida eterna. Pero hay algo todavía más importante. Es que Dios está muy interesado que sus hijos mostremos su gloria aquí en la tierra. O sea, hay un interés profundo del Señor, que los testimonios de su palabra sean manifiestos en las personas que no lo conocen. Quiere decir que si hay alguien que se vuelve testimonio de Jesús, es mi vida, una vida prosperada. Yo siempre le he preguntado, Señor, ¿por qué tú materializas las bendiciones? Mire que cuando Él le habla a Abraham, le dice, sal de tu tierra, sal de la casa de tu parentela, de la casa de tu padre, ¿sí? Y sal de tus parientes y vete a la tierra que yo te mostraré. Dice, engrandeceré tu nombre, o sea, haré famoso tu nombre, ¿sí? Te bendeciré. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y el que te bendijere yo lo bendeciré, y el que te maldijere yo lo maldeciré. O sea, yo creo que hay una cosa muy importante, y es que Dios materializa las bendiciones. Y Dios materializa las bendiciones porque Él es un Dios que quiere alcanzar a otros a través de nuestra vida prosperada. O sea, Dios está interesado en que nosotros reflejemos la gloria de Dios. Y un libro que lo había comprado hacía, no sé, como 3 meses atrás o 4 meses atrás, de Cas Luna, se lo recomiendo. Ayer me lo comencé a leer y de un solo tiro me jalé 90 páginas. Y en esas primeras 90 páginas, Cas Luna hace una manifestación de la paternidad de Dios para bendecirnos. El libro se llama Padre, no es por vista, ¿sí? Es un libro espectacular. Es un libro donde yo no me había dado cuenta que son 30 capítulos, o sea, es un capítulo para cada día. Un capítulo para cada día. Pero cada capítulo te revoluciona, o sea, cada capítulo te sintoniza. Y cada capítulo te dice, y Cas Luna dice algo muy importante. Dios primero te pide que camines por obediencia, para que al caminar por obediencia se desarrolle tu fe. Cuando tú caminas por obediencia se desarrolla tu fe. Al desarrollarse tu fe, las bendiciones de Dios se te materializan. O sea, para mí eso es muy importante. Yo siempre lo he dicho aquí. Yo nunca se lo había, en ningún libro que he leído, y he leído muchos, había escuchado esa ecuación de la bendición. Pero hay algo muy interesante. Toda la Biblia es un código de sabiduría para materializar las bendiciones del Señor. O sea, Dios está interesado en verte prosperar. Mire, cuando ahorita Sandra estaba allí ministrando con Iraíz y el resto del equipo Alabanza, Dios me decía, mírala cómo la estoy prosperando. O sea, mírala por el camino que le estoy llevando. Ella tomó en arriendo una casa con temor y temblor, o sea, con un miedo impresionante. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú has trabajado para otro toda una vida, o sea, ella, ¿cuánto tiempo duraste trabajando para otro, Sandra? Cuando tú has trabajado 14 años para otro y el producto de tu trabajo le queda el 50% al dueño y el 50% para ti, simplemente por darte un local o una silla y creer. Entonces, para convencer a Sandra me costó 2 años, 2 años para que ella tomara la decisión de salir de allí. 2 años, 2 años. Pero yo veo a Sandra tan diferente, viste diferente, habla diferente, canta diferente, tiene confianza, porque Dios está materializando sus bendiciones. O sea, cuando tú puedes entender eso, tú miras a Dios de otra manera. El religioso no ve, no admite que las bendiciones de Dios se materialicen. El Hijo sí, el Hijo de Dios sí. La diferencia entre el religioso es que el religioso siempre se ve como súbdito, no se ve como hijo. Esa es la diferencia. O sea, el Hijo necesita verse como hijo. Y cuando
yo proclamo desde esta plataforma que Dios te trajo aquí para hacer realidad tus sueños. Es verdad. Es simplemente creerlo. Es simplemente creerlo. Cuando yo escucho a veces a Cas Luna, él dice: la gente me ve a mí en la operación Gloria, Noches de Gloria. Pero dice: pero mi mayor unción no es sanar enfermos. Mi mayor unción es que la gente que llega a casa de Dios aquí en Guatemala sea prosperada. Llega con una mano adelante, otra atrás, y al año la vemos cambiada y al año la vemos diferente. O sea, tú necesitas reconocer la unción de la casa donde tú te congregas. Tú necesitas, porque quizás esta no es una casa de mucho ayuno, de mucha oración, pero esto es un lugar en donde Dios te cambia la historia de tu vida. O sea, donde Dios te trae para cambiarte la historia de tu vida. Entonces, es importante entender, porque en Juan 10:10 el Señor dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿qué? En abundancia. O sea, Dios tiene un profundo interés en darte una vida abundante en todas las áreas de tu existencia. Todas las áreas. O sea, Dios no está interesado únicamente en bendecirte espiritualmente, porque es que las bendiciones espirituales no se reconocen afuera. Lo que se reconoce afuera es la materialización de esas bendiciones espirituales. Ahora, eso no indica que no vamos a pasar por problemas. Eso no indica que no vamos a tener situaciones conflictivas. Eso no indica que no vamos a tener crisis de fe. Pero en medio de todo eso, nuestro Padre Celestial está interesado en bendecirnos. Amén. Entonces, por eso el poder entender estos códigos de sabiduría que van en el orden, yo te los estoy dando en el orden que Dios los tiene descrito allí, y con el propósito por el cual lo va relacionando de esa manera. Él comienza con sabiduría, luego sigue con confianza, con fe, luego sigue con honra. Y hoy vamos a hablar de tres más, y es disciplina del Señor. En Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12, la escritura dice: hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. ¿A quién disciplina el Señor? ¿A quién? ¿Qué quiere decir? Que si Dios nunca te ha disciplinado, o si nunca has pasado por la disciplina de Dios, no creas que es porque te estás portando bien. Es porque Dios no tiene interés en ti. Porque aún al que se porta bien, Dios lo disciplina. Aún al que se está portando bien, Dios lo disciplina. Aún al que es obediente. No sé si usted llora cada vez que Dios le dice a Moisés: basta ya, no me hables más de este asunto. Cada vez que yo paso por ese texto de Deuteronomio capítulo 3, basta ya, no me hables más de este asunto, porque es que Moisés quería convencer a Dios con oración y ayuno para que lo dejara entrar a la tierra prometida, y Dios le dice: basta ya, no me hables más de este asunto. En otras palabras, mira, no me hables porque yo ya decreté algo y no lo voy a cambiar. O sea, cuando Dios decreta algo, no lo va a cambiar. Por eso allá en el Salmo 2, cuando dice: he elevado mis decretos, mi hijo eres tú, pídeme por herencia a las naciones y te daré hasta lo último de la tierra. Un decreto de Dios se cumple por encima de nuestra cabeza, se va a cumplir porque es un decreto del Señor. Mira, la gran muralla china fue construida para ser inexpugnable. Ningún ejército podía derribarla, ni mucho menos pensar en entrar a dicha nación por la gran fortaleza que constituía esta maravilla del mundo. Sin embargo, las 3 veces en que fueron invadidos los chinos, ocurrió por la misma muralla, sin derribarla, porque nadie ha sido capaz de derribarla o de meterle siquiera un taladro. Pero las fuerzas enemigas, la única manera que lograron conquistar a los chinos pasando la muralla fue sobornando a los soldados que la custodiaban. ¿De qué manera? Sobornando.
¿Sabes qué hace el diablo todos los días en nuestra vida? Quiere sobornar nuestra fe. Todos los días nos presenta una imagen para sobornar nuestra fe. Por dentro somos diseñados para ser íntegros, pero el enemigo trabaja para sobornar nuestra fe, para que nosotros renunciemos a nuestra fe. Ahora, ¿por qué es importante la disciplina? Porque Dios está interesado en nuestra integridad. O sea, Dios está interesado en la integridad, que es otro código y lo vamos a hablar el otro domingo. O sea, la integridad es algo fundamental para Dios. La obediencia a Dios se tiene que examinar con disciplina de Dios. O sea, si yo camino en obediencia, permanentemente voy a hacer un examen de disciplina delante de Dios. O sea, Dios permanentemente va a estar disciplinándome. Ahora, la disciplina es algo que nos guste, ¿no? El mismo escritor a los Hebreos que dice que para nadie es un gusto, es un deseo ser disciplinado. Pero si no soy disciplinado, no soy hijo, sino que soy ¿qué? Bastardo. Entonces, el autor a los Hebreos y entiende que el carácter de un creyente se forma de una sola manera: disciplinando sus áreas débiles. No hay otra manera de disciplinar, de formar el carácter de un creyente. El creyente se forma a través de disciplinar sus áreas débiles. Tenemos áreas débiles, y esas áreas débiles el Señor, por cuanto nos ama, las disciplina. O sea, las comienza a disciplinar. La gran mayoría de los que asistimos a una iglesia cristiana llegamos a la vida espiritual con áreas que nadie conoce, áreas débiles que nadie conoce. Mire, hay algo que es muy cierto. Nuestros grupos en casa, los grupos vida, comienzan casi siempre con después de la merienda comienzan con un rompehielo, o sea, con una dinámica. Y en el juego usted conoce el carácter de una persona. O sea, cuando se está jugando, usted conoce el carácter de una persona. Hay gente que no le gusta perder y se le daña el rato si perdió en el juego, ¿sí? Pero el juego es una manifestación, ¿sí?, de la forma como se maneja el carácter. En estos días estaba viendo partidos de Pelé, y Pelé en toda su vida futbolística, ¿sabe cuántas veces lo expulsaron? Una. Y no fue por pegarle a otro. ¿Sabe por qué lo expulsaron? Porque se quitó la camiseta. Pelé nunca fue expulsado por darle una patada a otro de sus compañeros del otro equipo. O sea, nunca cometió una falta tratando de dañarle la vida o de dañarle el caminado a uno de sus compañeros de fútbol. Y el que hacía el documental decía que que quizás después de Pelé han nacido personas que quizás han impactado el fútbol, pero que su personalidad nunca han tenido la integridad de Pelé. O sea, que no ha habido futbolista que haya sido de un ejemplo como lo fue Pelé, ¿sí? Y eso es importante, porque muchas veces el Señor necesita disciplinarnos, porque hay áreas de nuestra vida donde la integridad no es manifiesta. Hay áreas de nuestra vida donde la rebeldía se expresa permanentemente, y Dios al rebelde lo tiene que disciplinar. Cuando somos rebeldes, Dios tiene que disciplinarnos a través de eso. Ahora, ¿por qué disciplinarnos? Porque hay una sencilla razón. Dios quiere formar nuestro carácter para que nos parezcamos ¿a quién? Al carácter de su Hijo Jesucristo. Al carácter de su Hijo Jesucristo. Dios quiere que nosotros nos parezcamos a Jesús, y no hay otra manera de parecernos a Jesús que examinar las profundidades de nuestro corazón, porque nosotros solamente mostramos a la gente lo que nos interesa mostrar, ¿sí? Yo a veces me gusta tomar mucho en Starbucks del poblado, del centro comercial de Santa Fe, té chai. Me gusta mucho porque tiene el picantico del jengibre,
En ningún otro lugar lo hacen tan rico como ahí. Pero yo veo a los novios besándose, dándose piquitos y no sé qué. Y entonces digo, están mostrando solamente la parte que les interesa mostrar, ¿cierto? Pero cuando estamos ya en un compromiso, llámese matrimonio, llámese relación, no sé, unión libre, porque como hoy nadie se quiere casar, entonces allí es donde aparece el gran témpano de hielo que no se muestra, el 90% que no se muestra. Y ese 90% realmente es la verdadera personalidad que tenemos. Usted solamente sabe que ama a una persona después de 5 años de estar viviendo con ella. Después de 5 años de estar viviendo con ella, usted sabe si realmente ama a una persona. Por eso la mayoría de los matrimonios se acaban en los primeros 3 años. Cuando Dios tiene un plan contigo y Él te va a usar, Él te puede enviar, pero debes saber que junto con el encargo y llamado que te ha dado, también viene su disciplina. Uno siempre se pregunta, ¿por qué Dios no me disciplina antes? ¿Por qué Dios me disciplina en el llamado? ¿Sabes por qué? Porque si te disciplina antes, no entras al llamado. Él necesita disciplinarte en el llamado. Es en el llamado donde Él comienza a disciplinarnos. Ahora, una de las maneras como Dios trabaja la disciplina es silenciosa y generalmente es con la persona con la que más cerca convivimos. ¿Qué quiere decir? Que nuestro cónyuge, nuestros hijos, las personas que viven en nuestro hogar son las personas no que nos sacan la piedra, sino que hacen el trabajo de Dios. O sea, son las personas que están haciendo el trabajo de Dios a nuestra vida, aún compañeros de trabajo, personas que están alrededor nuestro. El pensamiento de Dios es: al hijo que amo lo disciplino, así como un padre terrenal lo hace con su hijo. De no ser así, seríamos solamente ¿qué? Bastardos. Amén. Ahora, segundo código de este día, que viene a ser el quinto, se llama inteligencia, el código de la inteligencia. En Proverbios 3, 13 al 14, la escritura dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. La sabiduría y la inteligencia son dos riquezas espirituales que te vuelven ricos materialmente. Dos riquezas espirituales que te vuelven rico materialmente. El diccionario de la Real Academia Española define la inteligencia como aquella facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Puedo decir sin temor a equivocarme que la inteligencia que poseemos es una micro diminuta parte de la gran inteligencia de nuestro Creador. O sea, es una micro, yo creo que es una nano inteligencia. Y de pronto, ¿qué hay más allá de nano? El que estudia nanotecnología. Más allá de nano es micro. O sea que, dejémoslo en nano. O sea, la inteligencia nuestra. Usted sabe que Albert Einstein ha sido considerado el hombre hasta el momento más inteligente sobre este planeta. Y la esposa de él era más inteligente que él. Es más, es la esposa la que descubre la teoría de la relatividad. No es ni siquiera Albert Einstein. Es la esposa. Lo que pasa es que en aquella época la mujer no era reconocida. Pero es la esposa, porque ella es más científica que él. Y dicen que Einstein solo alcanzó a usar el 1.75% de sus neuronas. O sea, si ese hombre alcanzó, yo creo que yo no he alcanzado ni el 0,0000, no sé. O sea, solo, y dicen los científicos que ese nivel que alcanzó es alto.
Dice que nosotros morimos, la mayoría de los seres humanos morimos con nuestras neuronas intactas, sin haberlas usado para crear cosas grandes. Porque el ser humano prefiere hacer lo fácil que construir en lo difícil. Pero la inteligencia que nosotros tenemos es una inteligencia dada por Dios. Cuando leemos Romanos 11, dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Todo lo que Dios creó lo pensó primero inteligentemente. El diseño de todas las cosas. O sea, imagínense que un solo planeta, si un solo planeta de cualquier galaxia se saliera de su órbita, el universo entero entraría en 5 segundos a destruirse. O sea, solamente que un planeta se saliera de su órbita en 5 segundos. ¿Cuánto puede ser 5 segundos? En 5 segundos todo el universo sería un caos. O sea, nosotros en un segundo seríamos explotados y mandados al universo. Solamente si dejara de hacer la función un solo planeta de los que Dios ha creado. O sea, hay una inteligencia grande y nosotros hemos desperdiciado el código de la inteligencia porque la ciencia viene de Dios, no del hombre. El hombre no se puede atribuir ciencia. Dice que alguien entró a discutir con Dios. Eso es una anécdota, una historia. Que un científico le dijo a Dios: no, es que lo mismo que tú haces yo lo puedo hacer. Entonces Dios le dijo: bueno, hagamos una cosa, vamos a hacer un hombre. Yo voy a ser un hombre y tú vas a ser un hombre, le dice Dios al científico. Entonces Dios le dice al científico: bueno, listo, entonces comienza tú a ser el hombre. Y el científico va y toma la tierra y le dice Dios: no, tú tienes que inventar tus propios elementos para crear tu hombre, porque ya yo creé la tierra. O sea que el científico puede, en lo humano, puede crear desde lo que ya existe. Pero la inteligencia de Dios es crear desde lo que no existe. Por eso, para Dios no es imposible quitar células malas, células muertas y poner células nuevas. Lo que pasa es que tú necesitas creer que Él es capaz de hacer eso. Estamos allí. Para Dios no hay nada imposible. Pero yo necesito alinearme a ese pensamiento de Dios, a esa inteligencia de Dios. Me hago comprender. El problema es que nosotros caminamos más por vista que por fe y no usamos la inteligencia. Es más fácil ir a prestar plata que esperar a Dios a que me dé una idea para yo salir adelante. ¿Aló? Mire que en el capítulo 1 de Génesis uno queda impactado de la manera como Dios le otorga al ser humano su imagen. Dice: te hice a mi imagen, eres hecho a mi imagen. Y Dios tiene inteligencia. Iglesia, usemos esa nanointeligencia que Dios nos dio. Pidámosle a Dios que podamos usar siquiera el 1% de todas las neuronas que Él nos ha dado y poder hacer cosas que trasciendan. Ustedes saben por qué la gente que ha cambiado el mundo no pudo terminar una carrera universitaria. Por una sola razón: porque las instituciones educativas estandarizan a las personas, no las vuelven creativas, las estandarizan. Y Dios no nos estandarizó. Dios creó un molde, pero no estandarizó la mente. La mente se desarrolla en la medida en que yo tengo conexión con ese ser divino llamado Dios. En otras palabras, entre más intimidad tienes con Dios, más inteligente te vuelves. Resuelves problemas con más inteligencia. Amén. En Génesis 1:28 Dios dice, la palabra dice: y los bendijo Dios. Dios nos bendijo. Toda persona que habita en este planeta fue diseñada para ser sabia y para ser inteligente.
O sea, hemos sido diseñados para ser sabios e inteligentes. El pecado no deterioró totalmente la mente ni la capacidad humana para producir con inteligencia. Somos inteligentes en la medida que conocemos más del Santísimo, dice Proverbios 9:10. Ahora, tanto la sabiduría como la inteligencia son códigos que deben actuar simultáneamente en la vida de un hijo o de una hija de Dios. Toda la belleza que vemos en este planeta es producto de una gran mente inteligente, que es la mente de nuestro Padre Celestial. De modo que el avance científico, el avance tecnológico, el avance social y cultural de la raza humana ha sido posible por este maravilloso código de la inteligencia. Sin embargo, la verdadera inteligencia no se encuentra en la mente del hombre creado a imagen de Dios, sino en cómo éste puede ser capaz de reconocer y aceptar su necesidad de ese Dios que lo creó y que es su Padre. Entre más conozcamos de nuestro Hacedor, más se desarrolla la inteligencia en nosotros. O sea que la inteligencia es el resultado de más conocer a Dios. Entre más conocemos a Dios. Hace mucho tiempo me leí un libro que ojalá algún día usted se lo pueda leer. Se llama Piense y hágase rico. Tiene muchas cosas metafísicas, sí, pero usted saque la basura y quédese con lo bueno. Y este hombre, que fue un pastor que luego renunció y se volvió ateo, el que escribe ese libro, este hombre dice algo muy importante, porque cuando escribe ese libro, él es pastor, y él dice: los secretos de las riquezas Dios no los puso en la naturaleza, sino los puso dentro del hombre. Y ese baúl de la riqueza es su mente. Si el hombre piensa, se vuelve rico. Si el hombre no piensa, no se vuelve rico. Es más fácil trabajar para otro porque otro piensa, y yo hago lo que otro piensa. Pero para trabajar para mí, yo tengo que pensar para que otro trabaje para mí. Esas son las dos diferencias. Si tú piensas, tu mente se desarrolla y tu inteligencia se desarrolla. Y si tu inteligencia se desarrolla, alguien va a comprar lo que tú desarrollas. Alguien lo va a comprar. Alguien va a comprar. La gente no compra productos, compra soluciones. ¿Sabía usted eso? La gente no compra productos. La gente compra soluciones. Y las soluciones están en nuestra mente porque usted es inteligente. Y número 3, tercer código de sabiduría de hoy, el número 6 de toda la serie. Perdón, el número 7, valentía. Dice Proverbios 3, 25 al 26: no tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. En una anécdota que encontré dice: durante una fuerte tormenta, una madre metió a su pequeño hijo en su cama y le apagó la luz de la habitación. Cuando la mujer se disponía a salir del cuarto de su hijo, éste le preguntó: mamá, ¿será que puedes dormir hoy conmigo? Ella le respondió: hijo, no puedo. Mi obligación es dormir con mi padre, con tu padre. Mientras ella iba caminando por el pasillo de la casa, escuchó decir al niño: ese cobarde no es capaz de dormir solo. ¿Qué es el miedo? Es algo que acompaña a la raza humana desde Adán. El miedo acompaña a la raza humana desde Adán. No fuimos creados por nuestro Padre Celestial con el sentimiento del miedo o con la emoción del miedo. No fuimos creados con eso. Fue la desobediencia la que nos mostró esa parte negativa de nuestra personalidad. ¿Qué hizo Adán cuando pecó? ¿Qué hicieron Adán y Eva? Esconderse es una manifestación del miedo. Y esconderse es negar la inteligencia de Dios. ¿Sí? Vivir sin miedo es una de las propuestas que tiene el Evangelio de Jesucristo. ¿Sabes cuántas veces aparece en la Biblia no temas? 365 veces. Y siempre que se habla no temas, viene de la boca de Dios.
Es Él el que nos invita o desafía a tener valor frente a toda adversidad o circunstancia difícil que tenemos o debemos enfrentar en nuestro caminar de esta vida. El miedo está implícito en todas las áreas del ser en donde Dios no tiene acceso porque se lo negamos. O sea que cuando tú niegas a Dios en cualquier área de tu vida, esa área tiene miedo. En cualquier área de la vida donde tú niegues a Dios, esa área tiene miedo. Cuando Dios entra a la vida de una persona, salen las tinieblas y a su vez entra ¿qué? La luz. Y con el ingreso de la luz todo vuelve como al principio de la humanidad. No hay nada más paralizante que el temor. Por temor dejamos de ver realizados nuestros sueños. Por temor dejamos de vivir experiencias fascinantes que nos harían crecer. O sea, hay gente que no se gana un tiquete aéreo y por temor a los aviones pierde el tiquete aéreo. ¿Sí? Las tumbas de todos los cementerios de este mundo están llenas de grandes sueños, ideas maravillosas, anhelos sin cumplir porque alguien tuvo miedo de fracasar. En la vida hay 3 tipos de miedos: el miedo a la muerte, el miedo al fracaso y el miedo a ser rechazado por los demás. Todos los demás miedos se producen de alguno de estos 3 miedos. Dios nos garantiza en su palabra que quienes deben tener miedo son los impíos, los que no le honran, aquellos que están alejados de su presencia y lo rechazan. Pero quienes somos sus hijos y tenemos como ancla firme la salvación por medio de Cristo, no debemos temer. Entonces, valentía, ¿qué es valentía? No es ausencia de miedo, es confianza en Dios. ¿Qué es valentía? No es ausencia de miedo, es confianza en Dios. ¿Qué quiere decir? Que siempre vamos a tener ¿qué? Pero que la valentía supera el miedo porque yo confío en ¿quién? En Dios. Mucha gente, a los niños les gustan los superhéroes porque los superhéroes nunca tienen miedo. Y a los adultos también nos gustan los superhéroes, ¿no? Por eso los niños se visten de superhéroes, porque en el fondo ellos quieren hacer desaparecer su miedo. Qué bueno que nos vistiéramos de Jesús para que nuestros miedos desaparezcan. Hay mucha gente que Dios le manda, Dios le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas ¿qué? Valiente. ¿Qué quiere decir? Que para tener valor necesito primero hacer ¿qué? Un esfuerzo, necesito esforzarme. Ahora, ¿sabes qué dice Dios? Yo no te invito a que te llenes de valor, te invito a que te llenes de mí. Eso es lo que dice Dios. Yo no te invito a que te llenes de valor, te invito a que te llenes de mí. Porque cuando estés lleno de mí, con arrojo harás cosas en tu vida que otros no podrán hacer. Moisés tuvo miedo, Josué tuvo miedo, David tuvo miedo, Salomón tuvo miedo, Daniel tuvo miedo, Débora tuvo miedo, la prostituta Rahab tuvo miedo, la madre del Señor tuvo miedo. Todos los grandes personajes de la Biblia tuvieron miedo. Gedeón tuvo miedo. Pero cuando apareció Dios en sus vidas, el miedo menguó. De manera que el código de la valentía actuará más firme en la vida tuya si te apoyas en los códigos de sabiduría, obediencia, fe, honra, disciplina e inteligencia. Y harán de ti un creyente valiente. Recordemos esto: el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. En algunas versiones dice los violentos, pero la palabra en griego es valientes. Póngase en pie y concluyamos.